En tres. ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas. Lo que hay tras cada noticia en este viernes 27 de septiembre del año 2024, como es tradicional, salvo la semana pasada, porque estábamos con el fin de semana extendido. La conversación de actualidad política, el análisis de esta intensa semana política nacional e internacional junto al periodista, analista, dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lago. ¿Cómo está, Juan Andrés? Un gusto poder conversar con usted nuevamente después de algún tiempo, de Sí, las semanas que hace con Julio, a quien le mandamos un saludo a la un, distancia. sal- Va a estar un en un hecho saludo importante, en un hecho a importante que lo... unos buenos tequilas por allá por México, que Sí, pues valen la pena, el ¿ah? primero de Valen la pena. octubre asume Además que, sí, pues un tiempo tan hermoso el de México, tan exactamente. intenso. Así que, Claudia Shine, ¿cómo se pronuncia el apellido? Nunca he sí, podido. Jaime. Así es. Bueno, ahí nos contará Julio de todo eso, ¿no? Histórico, ¿ah? La Histórico cuarta, lo de México. la cuarta transformación. La cuarta Así es. transformación. Vamos a ver si tenemos Así tiempitos es. de tocarlo porque tenemos varios temas internacionales, Juan Andrés, pero vamos a Muy bien. entrar directo a una situación que uno no debiera sorprenderse. Yo creo que mucha gente no se sorprende, pero sí otros chilenos y chilenas, como es en nuestro país, un poco de memoria corta, se sorprende. Esta situación de la Universidad San Sebastián convertida en una especie de caja pagadora, está todo muy centrado, por supuesto, en el sueldo millonario de Marcela Cubillo, se agregan antecedentes, por ejemplo, que era part-time, que ni siquiera era jornada completa. Está la situación que involucra a Felipe Ward, propio Andrés Chadwick, que termina renunciando, cuando él dice que es porque se va a defender de las acusaciones injuriosas de la Cámara de Diputados, el diputado Chalper. Eh, pero también lo quiero ligar con Andrés, aparte de este tema, con que en los próximos días, en las próximas horas tal vez, el ministro de Educación Nicolás Cataldo va a proponer un nuevo sistema de financiamiento que ponga fin al crédito con aval del Estado. Inmediatamente fue bombardeado. Es más, fueron a la Contraloría porque acusan que es un proyecto de ley que pretende intervenir en las próximas elecciones. ¿Cómo armamos este cuadro? Derecha, Universidad San Sebastián, Chadwick, Cubillo, la UDI, Penta, Soquimich. Si quiere puede llegar hasta Mopgate, mire, lo Hasta generoso Mosca, esto. hasta Sí, pues. Móscate, sí. Efectivamente, yo creo, Carlos, que estamos frente a una situación que expresa, primero, una red de poderes fácticos muy grande, valga la redundancia, muy poderosa, que no es nueva. Efectivamente, esto viene de los 90, incluso su asentamiento es el periodo de la dictadura, donde el saqueo al Estado chileno fue al descampado. Eso fue una cuestión que lamentablemente nunca se logró. Nosotros lo exigimos mucho a comienzos de los 90, finales de los 80, que se esclareciera, que se investigara, que se develara y que se resolviera en justicia lo que había sido el saqueo de la dictadura, de los oligopolios, de los monopolios, de las transnacionales al Estado chileno, pero nunca se hizo. Y al revés, lo que se hizo fue un ayornamiento, una modificación que permitió que esto continuara bajo, entre comillas, un Estado de Derecho. Ese es un problema serio, porque antes el saqueo era bajo dictadura, era con terrorismo, el saqueo económico, la usura. En fin, dos veces dos grupos económicos poderosos que ya en ese tiempo tenían el control del sistema financiero, quebraron. Y ahí lo que hizo la dictadura pinochetista fue salvarlos. ¿Con qué plata? Con la plata del Estado chileno. Así de simple. Así de simple. Bueno, de los 90 en adelante, en el pacto transicional, esto adquirió una forma reconocida por el Estado de Derecho y siguió a la corrupción al descampado. Ahí empieza a involucrar a esa administración de justicia de los 90 para adelante, al Parlamento también. De hecho, años después vinieron varias denuncias sobre temas de cómo se instalaron, ¿verdad?, leyes en el tema de la pesca, en el tema de las concesiones y otros más. Es decir, aquí no estamos hablando de una cosa excepcional. Aquí estamos hablando de algo recurrente. Tú te recordabas bien
el tema de Gates, y eso fue una cuestión muy dura, que terminó con un acuerdo entre el presidente Lago y en ese momento el presidente de la UDI Longueira, que entra en la moneda con una carpeta. Y cuando sale de la moneda, dice, hemos tomado un acuerdo con el gobierno del presidente Lagos para la modernización del Estado. Y lo que habían hecho en rigor fue buscar un acuerdo para que eso terminara ahí y no siguiera, porque la verdad es que la crisis ya había derivado en una situación de varias personas detenidas y estaba golpeando al propio presidente Lago, de por medio de las concesiones. De eso estamos hablando. ¿Qué decir en los municipios? Hoy día la lista de municipios, la mayoría de derecha, pero no solo de derecha, pero la mayoría de derecha, están siendo investigados por fiscalías a propósito también de situaciones de corrupción. La Universidad de San Sebastián no es el caso único de una universidad privada a la cual se le investiga producto de usura, producto de situaciones como la que se está viviendo con la señora Cubillo, Marcela Cubillo, y el propio Chadwick y otros más. Es decir, aquí lo que hay, Carlos, es una red, yo me atrevería a decir un sistema de corrupción instalado en toda la institucionalidad. Por eso es que es súper complicado, lo conversábamos con Julio antes en otros programas, es súper complicado esta figura de que las instituciones funcionen, porque las instituciones no es que no estén funcionando, si lo que ocurre es que dentro de sus propios cánones de institucionalidad se han pasado todavía más de las situaciones escandalosas que se están viviendo. Sokimich, Penta, tú también lo mencionabas. Es decir, y O esto sea, tiene una disculpe, causa, el caso sí, Penta, recordemos, terminó con clases de ética y el caso Sokimich todavía no termina. no termina y claro, y clases de ética. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ahora uno dice, bueno, veamos el historial de la señora Vivanco. Si la señora Vivanco nunca fue parte de la administración de justicia propiamente, ella no hizo ninguna carrera, ella llegó ahí, antes había sido presidenta de un partido político. Y ella llegó ahí porque el sistema permite eso, lo permite. Por distintas fórmulas y vías lo permite. Estamos hablando, insisto, en este punto de los 90 en adelante. No estamos hablando todavía más atrás, donde la arbitrariedad era absoluta, total y no había ningún tipo de control de ninguna naturaleza. Entonces, estamos frente a una crisis. Yo creo que no se saca nada con sostener esto de que las instituciones funcionen, porque el problema no es que no funcionen. Lo que pasa es que las instituciones del Estado de Derecho actual de nuestro país funcionan, pero funcionan del punto de vista del interés del sector que controla el Estado y controla más del 75% de la economía real. Y ese sector es la oligarquía económica, las corporaciones y en buena y en gran medida los partidos de derecha, pero no solo ellos, pero en buena y gran medida los partidos de derecha. No solo ellos, yo insisto en este punto, porque también hay otras fuerzas políticas que están involucradas en todas estas redes, en todos estos sistemas. Eh, entonces, frente a eso, yo creo que lo que se requiere, primero, es efectivamente una investigación, caiga quien caiga, una investigación rápida y a fondo, que, no, que despeje todo lo que haya que despejar. Y por otro lado, y simultáneamente, un cambio estructural al sistema que sostiene estas instituciones, porque si no, de otra manera, vamos a seguir en lo mismo. Y ojo, Carlos, yo te digo, podríamos hacer las mejores instituciones, pero si aquí no cambia la ética y no cambian cuestiones que sostienen a las sociedades democráticas, estamos jodidos. Aquí las instituciones no van a reemplazar ni sustituir una cuestión que es súper básica, que es un pacto democrático de verdad sobre la base de una ética del servicio público y terminar con esta caricatura que se habla de que hay que el Estado, si el Estado chileno es un tremendo Estado, es muy grande. Si lo que pasa es que en buena medida ese Estado está al servicio de estos sectores. Por lo tanto, lo público queda reducido a una cosita así y que a partir de eso se generan todas estas otras situaciones que inundan la sociedad chilena en todos los planos y que yo creo que es lo que a la mayoría de la sociedad chilena la tiene extraordinariamente indignada y muy fatigada, a mí me preocupa mucho eso, porque es un sentimiento, es una emocionalidad, pero también es un relacionamiento que la hace sentir a la sociedad chilena de que el Estado de Derecho actual es un Estado de Derecho que en verdad le dio la espalda a la ciudadanía hace rato
Y Tal las vez élites, sí. buscar esa fatiga, Juan Andrés, para poder instalar acuerdos, porque están todos involucrados, porque no hay otra salida, o bien, algo que ha estado pasando de manera solapada, pero hay ya dos, tres editoriales, notas sobre la importancia que le dan, comillas, los chilenos a los gobiernos autoritarios. Bueno, es que lo También que puede pasa, ser. no, y no es, y Carlos, no es raro. Mira, la dictadura de Ibáñez, ¿cuál fue el símbolo? La escoba. ¿Y qué significaba en ese momento la escoba? Barrer con la corrupción. Mira, mira. Y si uno mira la historia para atrás, las élites que han gobernado este país, que lo han administrado en buena medida, con escasos espacios de soberanía popular real, han sido de un nivel de corrupción muy grande. Si miremos la realidad. La corrupción en Chile es un fenómeno que ha estado vinculado a la historia de Chile por parte del ejercicio que hacen las élites, la oligarquía, las corporaciones extranjeras a todo evento, desde que se inició el Estado Nacional chileno. Por lo tanto, estamos en un problema. Mira, podrán haber dicho lo que hayan querido del gobierno de la Unidad Popular y el presidente Allende, pero tuvieron que inventar cosas que después quedaron en la mentira más atroz, más terrible. Tuvieron que inventar cosas para tratar de mostrar de que el golpe terrorista, el golpe fascista, el golpe oligárquico, el golpe que ejecutó el imperialismo yanqui en Chile, se justificaba también porque había corrupción. Y la verdad es que nunca, nunca pudieron encontrar nada, nada, siquiera así un poquito cercano a lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Juan ¿Por Andrés, qué? Perdona, en porque la sí. izquierda en Chile tiene una cierta ética que es una cuestión real. En este viernes 27 de septiembre, conversando con Juan Andrés Lago, periodista, analista, dirigente del Partido Comunista, en este marco hay un proceso o tres procesos que están en curso, que son las acusaciones constitucionales ingresadas contra los ministros de la Corte Suprema y la ministra Vivanco, que te ya mencionó, Jean-Pierre Matus, y la derecha agrega ahí de contrabando al ministro Sergio Muñoz. ¿Cómo analiza este hecho? ¿Cómo analiza el curso que cree usted que debieran tener? ¿Cómo analiza esta incorporación al ministro Sergio Muñoz? Y también estuvo muy cerca de ser incorporado hoy día, ayer, perdón, jueves, el ministro Mario Carroza. Sí, si uno ve, Carlos, la historia de las acusaciones constitucionales de los 90 en adelante, algunas de ellas, no todas, porque nosotros hicimos una acusación constitucional contra Chagui, contra el propio Piñera, a propósito del estallido y la violación de derechos humanos, lo recordaba Amnistía Internacional hace unas pocas horas, eh, a propósito de ese tipo de situaciones muy fundadas. Pero aquí lo que ha habido es que dentro del contexto del pacto transicional, en varios momentos buscaron el empate por la vía de este tipo de cosas. Aquí, para que algunos supremos se fueran y dejaran abierta la posibilidad de cuestiones sustantivas como reformas, como referidas al tema de violación de derechos humanos, hubo que pagarle una cantidad de plata extraordinaria, porque eso fue. Dicho en buen chileno, eso es comprarse a una persona que tiene un poder. Así de simple, es comprárselo. Entonces, con ese tipo de precedentes, más otros, yo decía, algunas leyes que se aprobaron que después fueron investigadas, algunas, no todas, como la ley de pesca y otras que en verdad fueron ley a partir de la extorsión, del chantaje y de la coima, para decir las cosas directamente como son, de la coima. Y no fue solo el caso de la ley de pesca. Entonces, si tú tienes una situación así, ¿no? Las dudas que quedan respecto del ejercicio de cuestiones como la acusación constitucional, a mí me parece particularmente por la actitud que ha adoptado la derecha, que tiene mayoría en el Parlamento. Ojo, y ojo que las comisiones que van a empezar a hacer el proceso quedaron encabezadas por la derecha. Obviamente que lo que van a buscar es ahí empatar situaciones. Y me parece que eso es extraordinariamente grave porque
lo que uno observa es que ya empezó el intento de blindar, de bloquear, de empatar, de que todos quedamos ahí y que el tema de las investigaciones respecto de situaciones tan graves como las que hemos mencionado van quedando como en igualdad respecto de otras situaciones. Porque en concreto, aquí el tema que genera el estallido social de descontento desde el punto de vista de lo que está ocurriendo hoy día en cuanto a subjetividad ciudadana es eh, lo de Chadwick, lo de Cubillos, lo de Hermosilla, básicamente. Básicamente, estamos hablando del ministro del Interior de Piñera, estamos hablando del principal asesor político de Chadwick, estamos hablando de una mujer que ha sido lideresa en su sector, que fue constituyente, que fue ministra también del gobierno de Piñera. O sea, estamos hablando que impuso su candidatura por Las Condes. impuso su candidatura efectivamente. Entonces, estamos hablando de una situación que yo creo que se está buscando, eso es muy evidente, que la derecha, que es un medio hegemónico, porque las entrevistas que le hacen no todas, pero algunas que le han hecho en medios hegemónicos a esta señora respecto de lo que uno ve que hacen con otras personas que son del campo de los derechos humanos, del campo de las fuerzas izquierdas progresistas, es decir, si uno las compara nomás, es decir, no tienen nada que ver, pero nada que ver. Aquí hay un intento por parte de varios medios hegemónicos de ir blanqueando a esta señora y la situación que está cursando. No se acabaron las investigaciones a fondo respecto al caso Hermosilla, las investigaciones a fondo respecto al caso Chadwick. Yo lo que creo que el riesgo que tú señalas, a mí me parece que es muy real, pero altamente peligroso, porque a la sociedad le va dejando la sensación de que el sistema, el Estado de Derecho, no solo no funciona, sino que le da la espalda a la ciudadanía, que esto es lo que el PNUD dejó en evidencia y lo comentábamos el otro día, no en un programa, pero lo comentábamos los dos, cómo están tratando de caricaturizar al PNUD como si fuera un informe octubrista, porque aquí el roteo que la élite está usando es todo lo que le parece así como, es octubrista, ¿no? Como también han usado de una manera tan ofensiva, tan carente de sentido de la historia, ¿no? También parrotear el tema de las constituciones que le han llamado octubristas o le han llamado también como constituciones partisanas, como si lo partisano fuera lo peor del mundo. Yo creo que incluso sin tener idea qué es lo que han sido los movimientos partisanos en la lucha antifascista en muchas partes del mundo. Que es lo que fueron Sí, exactamente. Oiga, a propósito de esta campaña contra el informe del PNUD, que es un tremendo trabajo de campo, ha dicho sea de paso, un trabajo realizado por años, se demoran, de hecho así el es. anterior informe tenía 10 años. El domingo pasado, en el Mercurio, el reportaje del investigador del Centro de Estudios Públicos, que es el think tank o centro de estudio del gran empresariado, Aldo Mascareño, dijo que la distinción élite-pueblo solo refleja un profundo desconocimiento de la clase política sobre cómo se compone el país. Yo me río porque es realmente Sí, una cosa irrisoria. sí, Al otro día sale en otro medio, no en el Mercurio, me parece que fue en el Mostrador, y también lo replicaron en algunos medios, un informe de un organismo de una ONG británica muy influyente, Oxfam, que señala que el 1% más rico del planeta posee más riqueza que el 95% del mundo y concentra cada vez más políticos. Le leo textual. Informe basado en datos del banco suizo UBS, resalta la creciente influencia de multimillonarios y megacorporaciones en las economías y procesos políticos mundiales. El documento, para quienes quieran conocerlo, se llama Multilateralismo en una era de oligarquía global, de la ONG británica Oxfam. No es de ningún instituto en especial relacionado ni con la izquierda, ni con el octubrismo, nada, como dice usted. nada. Pero bueno, Aldo Mascareño en el cuerpo de reportaje decía que esta distinción elite-pueblo era una muestra del desconocimiento de los políticos sobre la realidad del país. Sí, lo que pasa es que en Chile yo creo que una de las cosas que cuesta mucho, lo decía en otro medio,
Yo ahí refiero a un gran analista, a un gran sociólogo, a un gran psicoanalista con varios rasgos, Erich Fromm, que fue parte de la escuela de Frankfurt, una escuela marxista. Él escribió un libro, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Es un libro antiguo, no es tan nuevo. Pero él, una de las hipótesis que trabaja ahí es no desde el punto de vista patológico propiamente, sino que desde el punto de vista de comportamientos de dominación, cuando las élites niegan la realidad. Esa metáfora no es tan nueva, el rey desnudo, es una metáfora tremenda, tremenda, pero es recurrente en distintas situaciones históricas como las élites, en la medida en que se van encerrando, van construyendo su propio mundo, su propia hegemonía, sus espejos, sus reflejos, van empezando y terminan desconociendo la realidad. Ojo, que eso no significa, en el caso de Chile, que esta élite no tenga actividad en el mundo real. Ojo, si es más complejo el fenómeno. El fenómeno es que no quieren reconocer, en este caso de lo que estamos conversando, lo que el PNUD expresa efectivamente después de largos años de estudio, que son los niveles de desigualdad, los niveles de descontento, los niveles de fragmentación que existen en la sociedad real chilena, los niveles de descontento desde el punto de vista de una élite política y social y económica. Eso es lo que estos sectores de la sociedad tienden a desconocer. Y eso, Carlos, para mí es una expresión de crisis muy profunda en cualquier Estado de Derecho, porque las dictaduras se amparan en esto. Las dictaduras se amparan en la negación de la realidad. Es uno de los elementos que les permite, por ejemplo, cometer situaciones como genocidio o como cosas de esa dimensión, como A cosas de propósito, esa dimensión. a propósito de Porque eso, vamos a hacer un paréntesis, Juan Andrés, para que no se nos pase en este análisis de la semana la situación internacional. La vamos a dividir en tres partes para que podamos conversar, porque nuestra audiencia, nuestro saludo, aprovechamos a saludar a todos quienes nos envían mensajes por el YouTube. Tres temas. Primero, el Partido Comunista sacó una declaración a principios de semana o mitad de semana pidiendo terminar, comillas, la escalada genocida de Israel, tanto en Gaza como en general en el Medio Oriente a raíz de los bombardeos en el Líbano. Segundo, le pido que también podamos conversar con una visión suya de esta 79 periodo de sesiones de las Naciones Unidas. Creo que hay elementos importantes de destacar. Y tercero, Argentina, que nos trajo dos noticias, una buena y una mala, digamos, podríamos decir. La buena es un saludo porque es un amigo de la casa, ha estado en los programas de Radio Nuevo Mundo, Jorge Kreiner, que asumió como secretario general del Partido Comunista de Argentina tras la culminación de su reciente congreso. Y la mala, o muy mala, es que según informes oficiales, en Argentina la devaluación ha provocado que la pobreza llegue en el primer semestre de año 2000, de este año, perdón, al 52,9% de la población. Es una brutalidad. Vamos con estos tres elementos. Todos yo sé que son muy densos, tratemos de hacerlos sucintos. El sí, tema israelí, la declaración del Partido Comunista, el periodo de sesiones 79 de las Naciones Unidas y esto de Argentina, que es muy brutal. A propósito del mira, gobierno autoritario, así es. A propósito de gobierno autoritario, yo un gran saludo a las compañeras y compañeros del Partido Comunista Argentino, que nos unen muchas cosas, muchas. Por lo pronto, nuestro fundador fue el fundador del Partido Comunista Argentino, Luis Emilio Recabarren. Es una historia larguísima de unidad, de trabajo común. Ellos tuvieron una solidaridad extraordinaria con el Partido Comunista de Chile, cuando el Partido Comunista de Chile era perseguido en Chile bajo dictadura, pero ellos también en Argentina, ojo, e igual ejercieron una solidaridad tremenda y muy grande. Son verdaderas hermanas y hermanos de verdad, hermanas y hermanos de verdad. Argentina está sufriendo la expresión patética, caótica, de una primera línea de avanzada, de una restitución que lo que está buscando es lo que el Fondo Monetario Internacional intentó varias veces en Argentina y no lo había logrado. Y ahora lo están logrando. Es la misma receta.
dicho por Vidal Vocero, si no me equivoco, en esta misma radio, en la Radio Nuevo Mundo, hace un tiempo atrás, dijo, y yo comparto absolutamente lo que planteó Vidal Vocero, dijo, en Argentina lo que está haciendo Milei es lo que Pinochet hizo bajo dictadura, con el amparo y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Esto va a ser terrible para Argentina, no sé hasta dónde va a llegar, pero hay un creciente descontento, hay mucha pobreza. Argentina vivió antes, en décadas pasadas, momentos muy críticos, donde también la lógica era el intento de instalar un sistema neoliberal extremo como el que se está haciendo ahora y que generó secuelas también muy terribles, hambruna. Yo me recuerdo, hambrunas en Argentina. Entonces, esto tampoco es tan nuevo, son ciclos de reconstitución en el objetivo permanente de buscar hacerse de Argentina por parte del Fondo Monetario y las transnacionales y, por cierto, Estados Unidos. Esa es una cuestión que es muy importante señalarla. Mira, la segunda, yo creo que el Partido Comunista hizo una declaración de un razonamiento extraordinariamente significativo para lo que está ocurriendo en Gaza, en Palestina, en el Oriente Próximo, Oriente Medio, en fin, por la sencilla razón, pero esencial razón, de que lo que dice el Partido Comunista de Chile es que ahí la expresión de la masacre, que no para, siguen los bombardeos, miles y miles de personas asesinadas, niñas, niños, mujeres, todo eso tiene una causa. Y la causa está sentada en la acción que realiza el imperialismo norteamericano junto con sus aliados de la OTAN para tratar de revertir una crisis que le permita controlar los recursos energéticos de esa zona, el gas, para controlar toda la zona geopolítica que está ubicada en el estrecho. Ellos están intentando incluso no solamente controlar el estrecho, sino que hacer un nuevo canal. Por lo tanto, yo diría, incluso están construyendo un puerto en Gaza, un puerto para sacar el gas. Por eso es que Estados Unidos, junto con Ucrania, se oponen a que haya un reconocimiento de Naciones Unidas al Estado palestino, porque si ese reconocimiento se produjera por parte de Estados Unidos no podría hacer lo que hace. No solo respecto de, no es un apoyo, es el impulso de un genocidio, sino que llegar a instalar un puerto, o sea, es como si aquí en Chile, ¿no es cierto? Estados Unidos no necesita hacerlo, ¿ah? Porque es otra la situación, pero instalar un puerto con soberanía norteamericana, punto. Eso es lo que están haciendo en este momento en Gaza. Entonces, hay una situación allí que yo creo que es tremendamente grave, y lo más grave de todo, que lo denuncia el Partido Comunista también, es que no reconocer la acción del imperialismo norteamericano, porque no es otro imperio el que está operando ahí. Yo concedo que alguien podría pensar, hay varios imperios en el mundo. Bueno, hasta, no lo comparto, pero hasta podría decir uno, bueno, en el análisis, para podernos de acuerdo en función de la paz mundial, ya, aceptemos que hay potencia, aceptemos. Pero es que no es así. En el Oriente Medio hay un imperio que está operando por décadas, que se llama Imperio Norteamericano y los neocolonialismos europeos. Ellos son los que operan ahí. No opera China, no opera Rusia, no opera la India, no opera nadie. Ellos son los que operan ahí. Y operan de hace muchos tiempos, hace muchos años. Yo me acuerdo cuando con Gladys Marín hacíamos manifestaciones en los 90 a propósito de la invasión criminal de Estados Unidos en Irak, Irán, Libia, en fin, donde estuvimos, finalmente estuvimos ahí, Siria, o sea, no se ha salvado nada ni nadie, nada ni nadie. Entonces, no reconocer este factor clave de la situación a nivel planetario y en particular en la situación que enfrenta Gaza, Palestina, el Líbano, Siria, Irak, Irán, Egipto, es decir, toda la zona, a mí me parece que es extraordinariamente complejo para poder mirar el camino hacia la paz. ¿Por qué? Porque ahí el principal actor que niega la posibilidad de la paz y ya encontró como una especie de solución terrible, terrible, el exterminio es Israel. Y Israel opera en la medida en que Estados Unidos le empuja, le empuja, le empuja. No es que Estados Unidos lo esté frenando, esto tampoco es cierto. Esto tampoco es cierto. Mire, si Estados Unidos quisiera frenar a Israel, no se demora una hora en frenarlo. Una hora.
no lo hace y no lo va a hacer porque yo creo que los intereses estratégicos del imperialismo norteamericano están en juego en esta dimensión. Estados Unidos, como lo ha hecho muchas veces en política internacional, como lo hizo respecto de Japón, cuando ya el escenario militar no justificaba nada como lanzar bombas atómicas en contra de ciudades. Estados Unidos no le preguntó a nadie si era bueno o era malo lanzar bombas atómicas. Y lo hizo. Y no le salió por nada a nivel del planeta, por nada. Entonces, yo creo que eso, Carlos, le da un tremendo valor a la declaración que hizo el Partido Comunista de Chile por su humanismo y por su objetividad desde el punto de vista de la realidad global verdadera. Y lo tercero en ese contexto, a mí me parece que es súper importante, a propósito de lo que tú planteabas, mirar nuestra región. Hace un tiempo atrás, no muchos años, pero un tiempo atrás, en Santiago de Chile, bajo el gobierno de Piñera, se reunió la CELAC. Por Cuba vino el presidente de Cuba, el general Raúl Castro. Por Colombia vino el presidente de Colombia, Uribe, un gobernante de extrema derecha, pero vino. Vino Chávez, vino Kirchner, vino Lula. Y aquí se reunió la CELAC y aquí se estableció y después se firmó ese acuerdo en La Habana, América Zona de Paz. ¿Qué significa América Zona de Paz? Que se va a hacer todo lo posible para evitar los conflictos entre países o conflictos que pudieran afectar a la región. Eso es zona de paz. Y se establecieron varios elementos que implicaron la posibilidad de ir estableciendo el multilateralismo en nuestra propia región, pero guardando el reconocimiento a las asimetrías entre países, porque no somos iguales, ni tenemos la misma fuerza, ni tenemos las mismas economías. Ese es un principio súper importante del multilateralismo y de la integración. Michelle Bachelet jugó un papel crucial en eso, bajo el gobierno de la nueva mayoría. La última actividad diplomática importante después del viaje a Cuba que hizo Michelle Bachelet, la última en Santiago de Chile, es una reunión de China con todos los países de la CELAC, con sus cancilleres, mirando el sudeste asiático, mirando a China como un aliado estratégico. Hoy día, hoy día nosotros tenemos cada 15 días más o menos la visita de la generala, jefa del Comando Sur, para decirnos cuidado, cuidado, que lo estamos observando, que los tenemos en la mira, cuidado, que se mete China en Chile, en fin, o sea, un intervencionismo muy grosero, muy grosero. Yo creo que el Partido Comunista ha tomado una posición no solo digna, no solo humanitaria, sino que acorde de verdad a los intereses nacionales del Estado chileno en las próximas décadas. Y yo no quiero ser, de verdad lo digo muy humildemente, pero y no quiero que esto aparezca como una amenaza o como una advertencia. Pero hay cosas en las políticas exteriores. Las políticas exteriores se miden más en su tiempo largo, en un sentido estratégico. Y cuidado que nos podemos estar equivocando y los efectos que puede tener para el Estado Nacional chileno, algunas de las cuestiones que uno ve desde el punto de vista de la política internacional hoy día pueden afectar al Estado Nacional chileno severamente en las próximas décadas. Una sola cosa para ejemplificar esto, los BRICS. Nosotros, nadie nos va a esperar para entrar a los BRICS. Los BRICS ya son un sistema económico financiero, tienen un banco que está operando en África fuertemente, que está operando, bueno, con los países integrantes de los BRICS. Turquía entra a los BRICS, Bolivia está en la lista de los BRICS, Venezuela está en la lista de los BRICS. No son todos los países que están en los... Bueno, hay varios países del Oriente Medio ahí que no tienen nada que ver ni con socialismo ni con izquierda, y están en los BRICS. Por lo pronto la India, bueno, ahora Sri Lanka, que hay un gobernante marxista, que eso es re importante porque es re importante Sri Lanka, para efectos de todo lo que está ocurriendo en esa región. Pero yo creo, Carlos, que el Partido Comunista tiene que seguir bregando porque eso es la defensa real de los intereses nacional del Estado chileno. No es solo recoger la tradición de la Unidad Popular de Salvador Allende y de la izquierda histórica, es también recoger la tradición de gente como Frei Montalva o como Arturo Illia de Argentina, que en un momento muy precursor bajo sus gobiernos, década de los 60, se pusieron de acuerdo para que Argentina y Chile abrieran
una relación mucho más profunda con China, en un momento en que China no era lo que es hoy. China era un país pobre, subdesarrollado, que estaba iniciando una revolución. Y mira que tuvieron razón. Y Frei Montalva no era ni un revolucionario ni un socialista, pero tuvo visión de Estado. Y Arturo Illia tuvo visión de Estado. Juan Andrés, se nos acaba el tiempo, no quiero dejar de preguntar por dos temas que no debieran estar ligados, pero lo están por la situación que se está dando. Usted fue parte, suscribió, participó de un documento con otras personalidades, mundo académico, mundo social, pidiendo, bregando, promoviendo un gran acuerdo nacional por la seguridad pública, con medidas bastante concretas que están expresadas en ese documento. Eh, ¿Cuáles son los ejes centrales de esta propuesta en medio de un debate tan crudo, estas fiestas patrias que tan hermosas de descanso que hubo, fueron empañadas también con una serie de homicidios? El día jueves vivimos una situación muy compleja en la comuna de Puente Alto, muy compleja. Terrible, Una terrible. balacera de 150 casquillos encontrados, una persecución a una menor de edad que iba camino al hospital. No, una situación que son difíciles, son difíciles. En Lo Espejo el día anterior también, otra balacera a familias, niños. Eh, está esa propuesta, está ese acuerdo, esa búsqueda de un acuerdo con medidas concretas, y por otro lado, se intenta ligar esto con la situación del general Yáñez, que se resiste a dejar el cargo antes de su formalización que tiene que ver con una situación también muy delicada, que son ni más ni menos que situaciones de violación de los derechos humanos en el marco del estallido social, que pronto cumplirá 5 años, o revuelta popular. Presentó el día jueves un recurso de amparo, incluso que el tercer, cuarto intento que hace por postergar esta formalización que está programada para el próximo martes. Por eso le decía, no debieran llegarse estos temas, debieran ser distintos, pero obviamente se busca este empate, se busca tratar de decir, bueno, afectar al general director de Carabineros, afectar esta política contra el crimen organizado. ¿Cómo podemos hacer en este cierre de programa esta mirada a una situación muy dramática, muy dolorosa, que por cierto no puede ni debe ser normalizada? Sí, mira, sobre Carabineros yo quisiera decir una especie de enunciado. Y lo digo con mucha responsabilidad y creo que tiene que ver mucho con el momento que estamos viendo, lo que tú señalabas. Eh, yo no creo que el general Yáñez esté ayudando a la institución Carabineros con la actitud que tiene él. No creo. La institución Carabinero de Chile es una institución histórica que ha tenido situaciones terribles que vivir, que ha sido parte de una situación donde se le militarizó para poner al pueblo como su enemigo principal, que antes del golpe fue una institución que gradualmente yo diría, una institución que fue adoptando formas muy reconocidas por el pueblo chileno, muy reconocidas por el pueblo chileno. De hecho, la institución Carabinero de Chile es la última institución que su alto mando decide respaldar el golpe, porque al interior de Carabinero había no uno, sino que varios generales, partiendo por su director general, que se oponían al golpe. Esa es la historia real. Y tenían una cierta sintonía con el gobierno del presidente Allende, una sintonía, no estaban de acuerdo con el golpe. Bueno, después vino lo terrible, después vinieron las masacres, particularmente las masacres de campesinos, donde carabineros están involucrados directamente. Fíjate que ayer se conoció de una resolución de la Corte Interamericana de Justicia, donde cuestiona al Estado chileno por denegación de justicia a propósito de violación a derechos humanos. Entonces, no miremos al Estado chileno como si fuera una cosa perfecta, porque no lo es. La famosa Y no es media prescripción. Claro, y no es la primera vez que el Estado chileno es acusado de negar justicia, el pueblo mapuche, y hay otras situaciones más. Andrés Elwin, un destacado demócrata cristiano, hizo una presentación en los 90 y la Corte Interamericana también la reconoció sobre temas de detenidos desaparecidos.
Entonces, bueno, yo lo que creo es que Carabineros de Chile necesita, qué duda cabe, como institución, un fortalecimiento profundo, cualitativo, cuantitativo para enfrentar la situación que estamos viviendo, igual que la PDI. Y yo creo que esto de tratar de tomar a la institución como una especie de dique de contención frente a una situación donde el general director es acusado concretamente de cuestiones que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, porque eso es, ¿no? Dificulta, yo creo, un proceso que debería tener otras características. Está ahí, me parece muy complejo. Creo, lo decía el otro día también, que en Carabineros de Chile, en su alto mando, hay varios generales que podrían asumir la condición de director general, varios, no uno, y esto también genera una situación de cierta incertidumbre que no ayuda, no ayuda. Nosotros no cerremos los ojos, estamos pasando por un periodo en el cual dos, si yo no me equivoco, tres o dos directores de la PDI han sido procesados por situaciones de corrupción. Entonces no estamos frente a una situación en donde, excepciones respecto de las instituciones policiales, no. O sea, el caso, mire, oye, siguen apareciendo casos, antes se nos había quedado el Corpesca, ahora siguen Sí, apareciendo. El caso Audio de Hermosilla parte con la caída del director general de investigaciones, parte, es el eso comienzo. es, Los exacto. generales directores de Carabineros están procesados, por lo menos dos, por el tema de los famosos gastos reservados, junto con los comandantes en jefe del ejército. Así es. Y yo creo, Carlos, que mira, el tema de fondo sobre el Acuerdo Nacional, esa propuesta que hicimos y que yo creo que de alguna manera el arzobispo Chomarí también la plantea y la plantea mucho, si esto ya es una necesidad. Ahora, lo primero que eso requiere es voluntad ética y política de todas las fuerzas para no empezar a hacer lo que han hecho particularmente la derecha estos últimos años, que es buscar el empate, que es buscar sacar provecho, sacar rédito. Mira, asesinaron a tres carabineros y después de eso se generó toda una situación y todas las fuerzas políticas y qué sé yo, ta, 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 y el proceso investigativo cursó relativamente rápido, pero ocurre que el fast track en el Parlamento, ahí está, pegado, pegado. Y la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con el fast track, que fueron fortalecidas en el Senado, son referidas a propuestas que hizo nuestro gobierno, no la derecha. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que están realmente buscando? ¿Realmente quieren resolver esta crisis que tú decías que tipos con armas siguen en una ambulancia? Una de las razones por las cuales se produjo el paro de la salud en estos días es porque la gente tiene miedo, porque en las clínicas, en los CEFAM, están pasando cosas de esta dimensión, en los territorios también. Yo lo que creo es que aquí estamos, de nuevo, estamos frente a una crisis que requiere un presupuesto adicional que, no sé, yo no creo que Hacienda pueda decir no hay recursos para eso, no puedo creerlo. No puede, porque es un problema de la sociedad chilena en su conjunto, es estructural. Tienen que haber recursos para eso, tienen que haberlos. Y yo creo que hay formas para encontrarlos. Ahora, ¿por qué digo un presupuesto adicional, un presupuesto especial? Porque para poder hacer y para poder enfrentar multisectorialmente la crisis respecto de crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico, tú tienes necesariamente que poseer una cantidad de recursos, en primer lugar, económicos, financieros, para trasladarlos en gestión rápida, mejorar gestión policial, preventiva, investigativa. Nosotros en ese acuerdo que tú señalabas, Carlos, tomamos una idea que también de alguna manera la ha tomado la UNICEF. Porque si tú quieres ir de verdad al rescate de las adolescentes y de los adolescentes que son soldados, que son la primera línea del narcotráfico y del crimen organizado en Chile. El otro día, un amigo en otro medio decía, en Chile, en este momento hay 400.000 jóvenes que no van a ningún colegio. 400.000. Y entonces yo me acordaba de una abuela que hace unos años atrás nomás me decía en Maipú que su nieto eh, eh, mantenía a toda la familia. Entonces yo le dije, ¿cómo? Sí, pues me dijo, mi nieto tiene 14 años, pero es soldado. ¿Y sabe cuánto gana al mes? 2,5 millones.
Entonces, estas situaciones son las reales. La propuesta que nosotros, entre otras, reingeniería del sistema de Ministerio Público, una reingeniería rápida de la Administración de Justicia, obviamente las policías y trabajar con ellos no solamente en cantidad, sino que en sistema preventivo. Mira, ¿qué se sacó con romper tanto la relación con Venezuela? Yo no voy a decir nada que no sea conocido porque creo que un medio incluso lo publicó. Cuando se rompió el último proceso de ruptura, antes de que se echara abajo todo el acuerdo que había entre las dos naciones para ayudarse a enfrentar el tema del crimen organizado, en Caracas habían 10 agentes de la PDI trabajando. Y se tuvieron que volver. Y se tuvieron que volver. Entonces los daños que se hacen por esta politiquería derechista estrecha son terribles y la ciudadanía tiene que saber quiénes son los responsables. Es cierto que este es el gobierno que ha hecho más en esta perspectiva, pero también es cierto que es totalmente insuficiente. Por eso el Acuerdo Nacional es este tipo de propuestas. Yo cierro con el tema de los jóvenes. ¿Cuál es la propuesta en concreto respecto de eso? Un plan nacional de rescate no solo de los jóvenes, de los adolescentes, sino que de las familias. Y eso significa salud, educación, vivienda, pero también significa rescate, significa sacarlos del control que tienen sobre ellos, porque no es solamente los jóvenes, las muchachas o los muchachos, es la familia entera, el narco y el crimen organizado. Y ahí están parte de los 400.000 que existen en este país que no están yendo a ningún colegio, a ninguna escuela, pero que tienen plata, consumen, van a los casinos, hacen apuestas, tienen autos de última generación. Entonces, desde el punto de vista de la mercantilización de la economía, más de alguien que no tiene ética, los debe ver como un sector emergente dentro de lo que es el consumo, la inversión, en fin, pues, o sea, chuta máquina. Ese es el problema que tenemos en Chile. Y por eso es que yo creo que se requiere un acuerdo de esta dimensión. Juan Andrés, queremos agradecerle, Juan Andrés Lagos, su participación como cada viernes en lo que hay tras cada noticia en este 27 de septiembre. Usted cerró con lo que podríamos decir la base de esta pirámide de la situación de seguridad pública y delictual, que son los miles de jóvenes que participan del narcotráfico. Y yo quiero cerrar recogiendo unas palabras suyas que yo creo que aquí la ha dicho, por lo menos en este medio, 10 años me podría hasta quedar corto, que es que el crimen organizado es un negocio, que como es un negocio mueve miles y miles de millones de pesos y de dólares, por lo tanto también es la otra dimensión que ya seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias, Juan Andrés, por estar cada viernes con la audiencia de Radio Nuevo Mundo y quienes nos siguen también a través del canal de YouTube. Bueno, muchas gracias, Carlos, a nuestros auditoras, auditores, y un gran abrazo, como siempre, a ti y a los trabajadoras y trabajadores de la radio que ahí le ponen pino fuerte y duro porque no es fácil la pega que hacen. Muy bien, pues, y les decimos entonces a todos ustedes, sigan en la sintonía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Estamos, Estamos, profe. ya.